Bueno, ahora de vuelta a la escritura, Lucas capítulo 8. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesús sabía para qué estaba en esta vida y aprovechaba el tiempo. Más adelante en el Nuevo Testamento dice, aprovechad el tiempo, redarguid el tiempo porque los días son malos. Jesús dice que iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces tenemos que saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida, y entregar nuestra vida y dedicar nuestra vida a eso, no a trabajar, aunque es necesario, pero no ese es el fin, no a disfrutar, aunque es bueno, pero no ese es el fin. Tenemos que estar claros a qué nos ha llamado Dios en este mundo. Y dice que iba con los 12. O sea, Jesús no solo lo hacía él, sino que tenía discípulos detrás de él, discipulaba gente, personas que fueran cambiadas, impactadas por su vida, que nosotros tenemos que hacer lo mismo, para que ellos también a su vez vayan y discipulen a otros. Versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, Jesús, parte del salario de Jesús venía de mujeres que le daban sus bienes. Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían de él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y le fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta frase es muy común de Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, el mundo distrae tanto que Él nos llama la atención y nos dice, si usted tiene oídos para oír, oiga. O sea, piense lo que está haciendo. 4 semillas, una fue exitosa, 3 fueron desperdiciadas, o sea, un 25% solamente dio fruto. El propósito de las parábolas, versículo 9, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11, o sea, bueno, un poquito de este versículo 10. Los discípulos le dicen, pero ¿por qué no habla directamente? Y les explica claramente. Y Jesús le dice, no, es que hay enseñanzas que yo tengo que es solo para un grupo, para los que quieren entender, para los que tienen oídos para oír. Jesús no echa sus perlas a los cerdos. Si alguien no quiere oír el evangelio, simplemente Dios lo bloquea. Dice Romanos 1 y 2 que cuando uno resiste y resiste y resiste, Dios los entrega a sus pasiones. O sea, Dios no nos da más luz si nosotros con la luz que tenemos, con el entendimiento, con las cosas que ya sabemos, no las ponemos en práctica. Él nos da más cuando nosotros ponemos en práctica lo que ya sabemos. Pero si no, Él no nos da más. Igual Proverbios 1 y Proverbios 2 habla de la sabiduría. ¿Qué dice? Bueno, yo le dije haga esto, le dije haga esto, le dije haga esto, usted no hizo caso. Cuando le venga la dificultad, ya yo no voy a estar ahí para ayudarle. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a enseñarle a usted, a decirle, vea, búsqueme, busque mis caminos, cambie su manera de vida, me dio la espalda. Entonces, si me da la espalda cuando tenga necesidad, tal vez yo ya no voy a estar ahí. Por eso dice la Biblia, cuando oyes hoy su voz, no endurezcas, sino hoy mismo ven a Él. Porque no es mañana, no es postergar. Jesús entonces les dice, bueno, no les digo, sino que se los digo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
porque aunque les dijera, no van a cambiar, entonces no les voy a enseñar. Versículo 11. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que la oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Son los primeros. Escuchan la palabra y viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, Jesús dice: necesito cristianos con raíces, hijos con raíces, que cuando venga la prueba y el tiempo de la prueba no se aparten, sino que ya tengan raíces y puedan resistir. Cuando Jesús iba a morir, lo iban a crucificar, dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido por ti, para que cuando pase ese mal tiempo te permanezcas firme y puedas también ser una piedra y recuperar a tus hermanos. Hay momentos en nuestras vidas que vienen y son pruebas, y Jesús decía: he pedido por ti, Pedro, para que una vez que pase todo lo que tenía que pasar de la traición, te mantengas firme en el evangelio. Para eso tenemos que tener raíz. Dice, versículo 13 de nuevo: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. O sea, podemos escuchar todo esto, podemos pasar por escuchar estos videos, por leer, por orar, pero si nos vamos a trabajar, nos vamos a estudiar, nos vamos a hacer nuestras cosas, el resto de la semana somos ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Tenemos que tener los sentidos espirituales despiertos para saber que Satanás va a intentar ahogarnos por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Por eso Juan 17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús estaba diciendo: yo necesito que ustedes se mantengan en mi palabra para que estos afanes no se los lleven. Por eso antes leíamos en capítulo 7, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia tiene que estar en nuestra boca. Los seres más cercanos nuestros tienen que decir: bueno, él sabe la Biblia, él habla de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, para que no nos pase esto, para que los afanes no nos ahoguen en esa palabra de Dios. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, hay que perseverar. 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni le pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo es, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Oiga, María, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces Jesús les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No es solo oír, es hacerlo. Jesús criticaba mucho cuando la gente sabía mucho, pero no hacía. Era lo que, de hecho, una vez les dijo a los discípulos: vea, todo lo que hagan los fariseos, créanlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús no está interesado tanto en que sepamos, sino también en que hagamos. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y despertaron diciendo: Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban
y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Los discípulos estaban comenzando a conocer a Jesús y decían: ¿quién es este, que aún manda apaciguar a las aguas? Y Jesús, cuando lo despertaron, ¿qué dijo? ¿Dónde está vuestra fe? O sea, igual en nuestras vidas, cuando tenemos un problema, cuando algo se nos avecina que no esperábamos, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde está vuestra fe? Es en ese momento en que tenemos que sacar la fe y decir: Padre, yo confío en ti. Sé que Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y yo te amo a ti. Sé que soy parte de un propósito y entonces tengo fe. Esa fe es la que Jesús espera que nosotros mantengamos cuando tenemos una tempestad en nuestra vida. Versículo 26. Y arribaron en la tierra los gadarenos que están en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese de él, del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo: Legión, porque somos muchos demonios. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogaron todos. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. O sea, sacó el demonio del hombre, y él estaba ya ahora normal, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, Jesús hace todo un milagro. Saca demonios, controla animales. En el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, o sea, que se fuera, porque tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. O sea, si alguien dice: Dios mío, no te metas en mi vida, Dios puede entrar en su barca y devolverse. O sea, Él es un caballero, no va a irrumpir en nuestras vidas si nosotros no lo queremos, no lo ocupamos, y creemos que no lo ocupamos. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. O sea, el hombre le decía: no, yo sí quiero estar con usted, no se vaya. Pero Jesús le despidió diciendo: ¿qué le dijo Jesús? Vaya y váyase a un monasterio, vaya y hágase sacerdote, vaya y váyase de rodillas a tal lado. ¿Qué le dijo Jesús? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es lo que Dios busca, algo sencillo de nosotros, algo normal. Vaya a su casa, vaya a su trabajo, vaya con sus compañeros, con sus amigos, con su jefe, con los compañeros de trabajo, con sus vecinos. Vaya y simplemente dé testimonio de lo que Dios ha hecho. Dé testimonio de la vida que usted tiene, de la tranquilidad que siente en Jesús, de la confianza que hay en Él, de la fe que tiene en Él, de lo que es vivir en paz, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, y que nosotros sabemos los pensamientos que Él tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, sino que nosotros nos levantaremos en juicio. Esa tranquilidad es la que tenemos que ir y decir: ok, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos malos, ni en camino de pecador, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es lo que le dijo también a Josué. Bueno, ese era Salmo 1, pero a Josué, ¿qué le dijo? Sí, esfuérzate y sé valiente, pero también lo que tu pie pisare, eso será tuyo. Yo estaré contigo todos los días de mi vida, de tu vida. Si yo tengo la confianza de que Dios está conmigo, lo que hago es ir, y lo que le dijo Jesús
a este hombre en el versículo 39. Vuélvete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta la tranquilidad que tienes en tu vida de vivir con Él. Y eso tiene que verse. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, hizo caso. Versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, o sea, que estaba enferma desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de la sangre. O sea, se metió en la multitud como pudo y tocó el manto de Jesús, y Jesús inmediatamente sintió que poder salió de él. Bueno, vamos a ver. 45. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro con los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién me ha tocado? O sea, Pedro le dice: pero vamos aquí, todo el mundo nos está tocando para poder entrar, es demasiada la multitud. Y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, ya la habían descubierto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos lo mismo, Dios quiere paz para nosotros. Y lo primero es la fe, el creer. ¿Qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es estar seguro. Es, como dicen Gálatas, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia sabiendo que en él alcanzaremos misericordia. ¿Por qué? Porque tengo fe. Dice en Santiago que el que no tiene fe es como las olas del mar y no va a recibir nada. El que pide sin fe no crea que recibirá cosa alguna del Señor, dice en Santiago. O sea, la fe es lo que hace que podamos recibir de él. ¿Qué es la fe? Es tener un problema en el trabajo y diariamente estar yendo de rodillas y saber que ese problema, si estoy viviendo con Dios, si estoy buscándolo, si estoy leyendo su palabra, si estoy caminando sus caminos, la fe es saber: bueno, yo no sé qué está pasando con mi trabajo, pero tarde o temprano o Dios me dará un mejor trabajo, o me enseñará lo que yo tengo que cambiar, o me ascenderán, algo va a pasar. Pero yo tengo la fe de que Dios, o sea, la certeza, la seguridad de que Dios está controlando lo que pase. La fe es tener la confianza, la seguridad de que Dios tiene cuidado de lo que pasa. Hija, tu fe en mí, dice Jesús, te ha salvado. Ve intranquila. Ve y ¿qué le dijo? Ve en paz. Yo quiero paz para ustedes. Estaba en versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, ya no llegó a tiempo. La señora esta que tocó el borde de Jesús, del manto, se paseó en todo, ya no llegó a tiempo. Jesús, ¿ya qué? Y oyéndolo Jesús le respondió: sí, qué mal, me atrasaron aquí, disculpa, no voy a poder salvar a tu hija. Eso fue, ¿no? De nuevo, la fe. Jesús, antes de que entrara la duda en el otro, le dijo: Jesús, no temas, cree solamente. O sea, va de nuevo, la fe es creer en Él, pero no creer: sí, gloria a Dios, y estar llorando porque no sé, o hablando mal del jefe porque tiene un problema en el trabajo, o lo que sea. No, la fe es seguir honrando a Jesús y caminando en santidad y en pureza y en cercanía con Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos ama, que así como si nosotros somos buenos con nuestros hijos porque los amamos, así Dios nos ama mucho más y nos ha dado todo. Porque de tal manera nos ha amado que nos dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Esa es la fe. No temas, le dice Jesús, cree solamente y serás salva. Ya estaba muerta. Era una niña que estaba muerta. Jesús le dice: crea que yo estoy en control. Igual podemos tener situaciones en nuestras vidas de
de extremos a los que no pensábamos que íbamos a llegar. Pero ¿qué nos dice él? Cree solamente. Si yo voy contigo, cree solamente y serás salva. Y entrando Jesús en la casa, o sea, Jesús dice, sí, sí, crea, pero no es nada más creer, no. Lléveme a su casa. O sea, lléveme a su vida, lléveme a lo que usted hace, a lo que usted piensa, a lo que usted compra, en lo que usted invierte su dinero, invierte su tiempo, en lo que usted habla. Lléveme. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. O sea, cuando creemos que todo está perdido, llega Jesús, tomándola de la mano y clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente, ojo que el espíritu, dice la Biblia, que somos un cuerpo, pero tenemos un espíritu. Ese espíritu, cuando morimos, hay se exhala por una última vez y el espíritu sale y sube. E incluso el espíritu puede ver el cuerpo donde queda. O sea, dice la Biblia que cuando salimos del cuerpo podemos ver la escena. Como las fábulas, como una cámara, vemos hasta nuestro cuerpo ahí donde queda y subimos. Tanto así que hay una historia en el Antiguo Testamento donde la madre, donde iba en esa experiencia, separándose del cuerpo, dijo, su nombre será tal, pero ya estaba fuera del cuerpo. Entonces le pusieron otro nombre, pero bueno. Versículo 54. Mas él, tomándola la mano, y clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió a su cuerpo e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban obviamente atónitos, o sea, boquiabiertos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.